para el verano y así. Solo chaqueta y tacón, la señorita. Bienvenidos todos otro día más a mi canal. Espero que estéis bien. Yo estoy bien, gracias. Si eres nueva y te has topado con ese vídeo, no te olvides en suscribirte. Solo tienes que cliquear aquí el botón de suscribirse y estarás unido aquí a esta familia o este grupo de amigos, ¿vale? Activa la campana de notificaciones que te notificará cuando he subido nuevos vídeos, que serán prácticamente todos los jueves, y darle like, me gusta y ver mis vídeos anteriores. Recordarles que yo estoy entrando en este mundo, por lo tanto estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para que los vídeos salgan bien, ¿vale? Aunque no salen tan bien, pero bueno, ok. A ver qué iba a decirles. Voy a salir, estoy por salir ahora mismo y luego creo que queda con una compañera. No sé qué vamos a hacer, ¿vale? Pero como hace mucho tiempo ya que seguimos de vacaciones, que yo sé que muchos de ustedes, algunos ya se les ha acabado las vacaciones, otros como yo sigo de vacaciones, ¿vale? Y como hemos estado de vacaciones, ya sabéis, cada uno se va por su parte y todo lo demás, y hacía tiempo que yo no me veo con esta compañera. Vale, chicos, de esta manera voy a salir, así, voy a hacer este mandado y ya luego regreso a casa. Ok, sí, pantalla. Ignoren mi maleta de viaje pequeñito, ignoren mi, ¿cómo se llama? Mi peine, ¿vale? Ahí siempre está, para que no lo busque, no se me pierda. Voy a quitar la camisa y me quedo con los pantalones, chancleta, bolso y pues nada. Nos vemos para tomar algo por ahí con la compañera. Lo que más me encanta es que mi cara brilla, ¿sabéis? Sin maquillaje. O sea, por eso me cuesta aprender a maquillarme, por estas cosas. Porque yo siento que mi cara de vez en cuando brilla sin maquillaje, ¿sabéis? Y a tomar algo. No puedo con esto, está muy dulce. Eso no me gusta, cosas con este baile me encanta, ¿no? Vale, yo he llegado, ok, porque luego mi compañera se ha ido a su casa. Con asunto de buscar carabacho dentro del taxi, la gente que es guineana, vale, de mi país, mis paisanos, sobre lo que es calabaza. ¿Qué dije? Se ponen a buscar carabacho, chico. A veces esos señores que conducen taxis, que son muchísimo más mayores, siempre tienen como que ese buen corazón, la verdad. Yo, por ejemplo, en Guinea, yo le tengo muchísimo miedo, os lo juro,
De hecho, en Guinea prácticamente yo no salgo en las noches. No soy una persona nocturna, la verdad. No salgo en las noches, prefiero mil veces quedarme en mi cama antes que irme. Nunca me he ido a una discoteca, nunca, ¿vale? Nunca he sido ni de discoteca, ni de pub, ni de bares, terraza. No sé qué terraza he ido en Guinea, ¿eh? No salgo prácticamente en la noche, la verdad. Porque aparte que me da miedo salir en las noches, pero aquí puedo coger taxi. Yo no tengo este miedo que algo me va a pasar. Y yo agradezco muchísimo a Dios que nunca nada me ha pasado, porque prácticamente, yo creo que una vez os lo dije aquí, que yo soy de las que hacen viajes de un día y luego regresa en plena marcha. Que he llegado a tener alguna que otra discusión con algún que otro taxista por problema de dinero, porque quizá me quiere cobrar muchísimo más, o yo que sé, ha ido a pasar en un lugar donde tal, ¿sabéis? Pero normalmente los señores que hacen taxi en la madrugada siempre tienen un buen corazón, os lo juro, siempre. Por mi propia experiencia, porque nunca nada malo me ha pasado, nunca he tenido como que choque en plan de quizás el precio del taxi, porque ya sabéis aquí, de día el taxi tiene un precio, ¿vale? El cronómetro empieza a contar un precio, pero en la noche se multiplica, ¿vale? Y nunca he tenido como que ese problema ni absolutamente nada. Siempre llego sana y salva y yo no tengo nunca este miedo. Por eso yo digo, aquí en Marruecos yo puedo salir hasta la hora que yo quiera. Yo puedo estar fuera de casa. Yo no tengo este miedo que si yo cojo taxi algo malo me va a pasar. ¿Vale? Yo espero que siga siendo así. Que ahora que yo diga que nada, nunca nada me pasa, que nada me vaya a pasar. ¿Vale? Yo espero que yo siga llegando sana y salva a casa. Mi compañera llegado. Así que, pues nada, aquí por el día de hoy se acaba esto. ¿Vale? Ya vamos a seguir. Decía que quiero irme a misa. Pero yo creo que ya no voy a ir. Porque si ya voy a dormir a las 2, ¿qué hora voy a despertar? Buenas chicos, espero que estéis bien. Yo estoy bien, otro día más por aquí, ¿vale? Como habéis podido ver, yo os he enseñado anteriormente el desayuno el desayuno saludable que de vez en cuando me hago, que a mí me gusta, porque como yo dije aquí una vez, me encanta muchísimo la avena, ¿vale? Y en ese desayuno podéis añadirle que es, a ver, lo primero es la leche, después la leche, la avena, después la avena, la canela. Si quieren aumentar miel también, porque la canela es endulzante, ¿vale? Yo pongo miel, después pongo yogur natural. Ya si quieren poner fruta, también pueden poner fruta, ¿vale? Simplemente que yo no tenía fruta y no me daba la gana salir para ir a buscar fruta, ¿vale? Por eso yo lo he comido simplemente así. A mí me encanta, para mí queda muy rico y es muy saludable, la verdad. Ok, ahora voy a salir. A veces es cuando escucháis que estoy gritando, como que yo hablo de una manera muy, como si estoy enfadada. No es eso, sino porque mi barrio hay muchísimo ruido. Enfrente tengo un montón de lugares que hacen carpintería, siderurgia, así como podéis escuchar, ¿vale? Entonces ahora mismo voy a salir para irme al mercado. ¿A qué hora me voy al mercado? ¿Vale? Son las 1 si me voy al mercado. Quiero ir a buscar pescado, también quiero buscar carne, me iré a la carnicería, ¿vale? Espero que os quedéis. Si nada de eso está abierto, voy a seguir, me voy a ir al supermercado porque tengo que hacer más o menos lo que es la compra del mes, ¿vale? Más o menos, o mediado del mes. En este mes que es septiembre sí cumplo, la verdad, y ya sabéis, cuando una cumple, normalmente soy sincera, ¿vale? Últimamente celebrar mis cumpleaños a mis 22 años. Luego, los demás días siempre, yo soy de las que yo pienso que me encantaría celebrar mis cumpleaños viajando. Es que es la verdad, simplemente que no hay dinero. Me encantaría hacerlo, viajar. Siempre que tengo en mente mis cumpleaños, lo único que pienso es, chico, me gustaría viajar, celebrar mis cumpleaños viajando. Y como ya sabéis que yo soy una persona solitaria, que aquí vais a aprender cómo estar solos, ¿vale? Entonces, como que yo no sé qué voy a hacer, pero no me quiero quedar aquí en mi ciudad el día de mis cumpleaños. No quiero porque siento que, aparte que cuando se acerca a mis cumpleaños me pongo muy sensible, os lo juro. Yo soy de las típicas personas que piensan, analizan todo lo que ha hecho durante el transcurso de ese año,
¿vale? Que está por pasar, si he cumplido objetivos, si no, y cuando veo que no, eso me pone muy triste y me siento muy melancólica porque digo, chico, me estoy haciendo mayor cada vez más, pero a veces recuerdo que este año que estoy cumpliendo es mucho menor que el que voy a cumplir el próximo año, ¿sabéis? ¿Quién quiere envejecer? Nadie quiere envejecer, pero bueno, así que voy a hacer la compra de este mes o más o menos mediados del mes porque digo, para mis cumpleaños quiero moverme, más o menos aunque sea hacer un viaje, ¿sabéis? No sé, de un día o de 2 días, más o menos eso es lo que yo tengo en mente hacer, pero ya sabéis los dineros, tener que hacer la compra, tener que pagar la casa, tener que pagar las facturas de la wifi, de la electricidad, del agua, tener que comprar comida y luego tú piensas en viajar, porque viajar es dinero, ¿vale? Así que no sé qué va a pasar, pero bueno, voy a intentar. Cuando yo necesitaba estos señores que yo decía durante todos esos días que venden pescado aquí, ¿qué está pasando ahora? Quizá cuando me vea al mercado no voy a encontrar pescado. Y ahora que esto está pasando, otro tipo de pescado. Cambio de planes, ¿vale? Ya es muy tarde, porque ya son prácticamente las 1, ¿ok? Y irte al mercado ahora nada. Así que me voy mejor al supermercado. Oui, avant Black Iris. ¿Quién puede venir aquí sin ir mirando qué hay en la tienda? Ya que hace tiempo que no llego aquí, ¿vale? Más o menos voy a ver lo que hay en Marwa. Ok, pone rebajas. No voy a comprar nada porque no he traído dinero para comprar nada. Anticipo. Rezo, mis tarjetas están cerradas, ¿vale? Justo he traído dinerito solo para hacer compra de cositas de supermercado. Nada de ropa, nada de zapatos. Pero de todos modos vamos a mirar qué hay. Nadie pierde por mirar. Así me paso la tarde aquí, chicos. Luego ya regreso a mi casa y ya luego ya pensaré 3 veces qué voy a comer. Y se ha dicho que sí que prefiero coger esta. Objetivo cumplido, no he comprado nada, ¿vale? He cambiado de parecer porque yo pensaba que yo tengo la misma camisa, que tengo el color, no, yo pensaba, estoy segura que tengo una faldita de ese mismo color de esta camisa, ¿vale? Y sería un buen look, pero objetivo cumplido, no he comprado. Oh, tampoco no había nada prácticamente en Kiabi, no sé por qué, ni en Waikiki. Aparte de eso, quizás el dinero que me corresponde a gastar para comprar ropa, ¿vale? Este mes ya lo gasté. Por lo tanto, no puedo gastar más nada para comprar ropa, ¿vale? Tengan un presupuesto. Aunque fue caro. Este carro está mucho más limpio. Voy a coger para estos. Otro de mis lugares favoritos en el supermercado, de los libros. Miren este también. La pronunciación. Nos llevamos 2. Miren este. Interesantes, ¿vale? Padre rico, padre pobre. Mirad, este de aquí cansado ya.
Esto es imprescindible para vivir esto. Y justo he cogido las últimas porque ya no quedan más. Justo las últimas. Yo aquí en la sección de pan, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con patisserie. Siendo que yo me he dicho a mí misma que no puedo comer más harina durante este mes, la verdad. Porque desde que yo llegué de Guinea no hago más que comer, o sea, harina. Pan, 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 pan. Y por eso yo llegué de Guinea, yo no estaba gorda. No estaba gorda. Aparte que sí, no me engorda la comida en sí, sino lo que más me engorda es dormir. Por eso esas semanas he engordado. Porque yo duermo al día, porque prácticamente como tú no tienes mucho que hacer, nada que hacer. Y ahora veo pan, pero aún así creo que lo voy a comprar para ir a comer. Para la gente que sabe que son como yo puedo cocinar, pero odio limpiar carne, odio limpiar pescado. Entonces, como voy a comprar cuellos, porque prácticamente cuellos es como más fácil de preparar con salsa de cacahuete, ¿vale? Lo voy a comprar. Yo lo iba a coger ahí, pero no lo voy a coger ahí porque así me lo cortan aquí de una sola vez, ¿vale? Y el dinde también aquí tiene la opción que te pueden cortar la carne, ¿sabéis? Mientras que ahí ya está empaquetado y no te lo pueden cortar aquí. Y el dinde, que es dendón, ¿vale? Dendón sin alas, ¿ok? Que yo no entiendo. Aquí es mucho más barato que en Guinea. Los pilones son mucho menos caros que en dendón sin alas. Vale, lo que yo he decidido, ¿vale? He comprado solo un dinde que es dendón, ¿ok? Dendón sin alas, ¿vale? A ver. Esto al final es lo que yo he comprado, ¿vale? Como yo he dicho, quería comprar cuellos ahí, dinde ahí para que me lo corten, pero este señor dice no hay máquina que lo puede cortar bien en trocitos. Él tenía que cortarlo con cuchillo mucho más grande y no, ¿vale? No, yo quiero que me corten, no me gustan las carnes grandes, ¿vale? Me gustan las carnes bien medianas, así que yo he dejado y he tomado la decisión que ya que mañana me voy a ir al mercado a comprar todo lo que son los ingredientes y pescado, más la carnicería que era ahí mismo al lado, Cutovia. Suele ser muchísimo mejor, incluso muchísimo mejor comprar en la carnicería, ¿sabéis? Por lo tanto, voy a comprar la carnicería. Si lo de la carnicería no me convence, ya luego ya regreso otra vez aquí al supermercado y ya compro todo lo que tenga que ver con carne, ¿vale? Porque el pescado, nunca compro pescado aquí en el supermercado porque sale mucho más caro. Nunca compro tomates, ni cebolla, ni nada de eso, porque para mí es muchísimo más caro. Para mí todo es muchísimo más económico en el mercado. Así que eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a comprar agua, ¿vale? Agua para todo el mes. Y ya luego, yo qué sé, cosas para desayunar, yogur así, cositas que yo como para desayunar, cereales, ya todo lo que es fruta, todo lo que es verdura. Prefiero irme 1000 veces al mercado. La carne prefiero en la carnicería. Ya cuando no hay en la carnicería, sí que ya puedo comprar aquí en el supermercado, ¿vale? Ya todo eso me dura para 2 meses, este mes y el próximo mes, ¿vale? Porque yo calculo siempre que yo tomo como 30 litros de agua al mes, por mes, ¿vale? Bueno, señores, compra del mes prácticamente hecha, aunque falta algunas que otras cositas, ¿vale? Yo creo que no había hablado, solo os he enseñado, creo que el mercado. Aquí se acaba el video. Os espero la próxima semana. No olvides en
suscribirte, darle like, comentar si quieres, si te apetece y activar la campanilla de notificaciones. Suscribiéndote es una manera de apoyarme, no solo ver los vídeos, porque me doy cuenta que hay gente que ven absolutamente todos mis vídeos, pero no se suscriben. ¿Qué esperas? Vale, nos vemos hasta la próxima semana. Ya he hecho todo lo que es la compra del mes. Yo creo que me falta cosas como legumbres, así como garbanzos, alubias. Son cosas que me faltan por comprar, pero ya compré carne, ya compré pescado, aunque prácticamente no, el señor donde siempre voy a comprar pescado, él no estaba y prácticamente no había mucho pescado en el mercado, pero como yo sé perfectamente que yo no quiero ir por segunda vez más, por eso he comprado lo que había, ¿vale? He comprado carne, ya compré todo lo que es carne, he comprado un poquito de pescado, 2 tipos de variedades de pescado, a ver... Tengo que batir todo esto, lo que es perejil, apio y bueno, como yo sé, no puedo estar grabando absolutamente todo porque por una parte yo tengo que terminar de editar el video que voy a subir hoy, no lo he terminado de editar todavía. Así que yo se me va a llevar un poquito de tiempo porque prácticamente está como que todo editado, pero falta que yo lo deje como más o menos, digamos, perfecto. No sé si a otra persona, ¿cómo decirlo aquí? No sé si a otra persona le divierte hacer ediciones. Sobre todo las ediciones de portada, yo misma me río. ¿Por qué? Porque entre que tu cara aparece encima del cielo, entre que tu cuerpo aparece encima de... No, es muy divertido. Así que os dejo, nos vemos hasta la próxima semana. No olviden en suscribirse. Bye bye.